Bohemian Rhapsody de Bryan Singer es la película que seguramente muchos de ustedes ya vieron y vamos a hablar de algunas cosas. Es una película realmente con muchísimos asuntos que nunca va a ser posible abarcar, sobre todo porque el mundo está lleno de fanáticos de este grupo de Freddie Mercury como cantante líder, pero hay unos aspectos que quizá valdría la pena resaltar para poder hacer una valoración justa de este filme. Vamos a hablar de varias cosas, por ejemplo del montaje, del guión, de algunas de las actuaciones, de lo que significa esta película para el mundo de la tecnología. Entonces, vamos a mirar varios de esos aspectos. Empezar entonces por la tecnología. En su momento, Wim Wenders se atrevió a usar el 3D para hacer Pina, aquella película sobre la gran bailarina alemana, y fue una de las pocas veces que vi 3D, me sorprendió, me llevó a un universo que no esperaba, y ahora pasa lo mismo con IMAX, una tecnología que está hecha hace mucho tiempo y que se creó justamente para proyectar grandes conciertos en el mundo. En este caso, tener la oportunidad de aproximarme por primera vez a esta tecnología por la vía de una película de este carácter y de este corte, pues realmente permite darse cuenta de que hay posibilidades tecnológicas que potencian ciertos efectos. Pero no es solamente la tecnología, tampoco la potenciación, sino el conjunto de varios aspectos los que hacen que esta película tenga un valor que es necesario resaltar. Entre ellos, la dirección de Bryan Singer, el guión mismo y también la actuación de Rami Malek, que es un personaje que yo había conocido por una película menor, que no he visto en las series que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que da un registro admirable en muchos sentidos y que permite ver que hay un trabajo de actor, pero también un trabajo de dirección serio. Debí decirlo antes, pero vale la pena decirlo en este momento. No es casualidad, me llegó un libro que se llama Freddie Mercury, su vida contada por sí mismo, de dos autores. Fue escrito recopilando una cantidad de entrevistas, armando un libro, efectivamente, no un pregunta-respuesta, y me llama la atención poderosamente una frase que Mercury expresó. Yo quisiera algo así como, yo quisiera en algún momento proponer una película sobre mí mismo y no tendría que interpretarla yo. Eso ya habla efectivamente de que si hubiera sobrevivido, o si se hubiera hecho en su momento, a lo mejor no habría tanta controversia como la que hay en este momento acerca de si Malek se parece, no se parece, si efectivamente el personaje da la talla, si debería haber cantado las canciones, si las cantó, si no las cantó. Es una cantidad de aspectos que a veces larvan la película, le ponen un peso que no es necesario que tenga, justamente porque los otros elementos, parte del montaje, mucho del guión, parte de la actuación, la propuesta del sonido, hacen que tenga un valor por sí misma sin necesidad de centrarse exclusivamente en si la representación de Mercury es o no correcta. Los autores del libro son Greg Brooks y Simon Lupton y, repito, hicieron un ejercicio serio, un ejercicio donde incluso hay unas frases muy llamativas y que hacen que la película se pueda mirar desde otro lugar. Por ejemplo, Mercury decía que él consideraba que su música, él esperaba que hubiera sido comercial, literalmente que la pudiera cantar cualquier persona en el planeta y que se vendiera como las maquinitas de afeitar Vic, y que ese era su interés, y hablar del amor y hablar de pronto de otra manera y mucha exploración y nunca conformarse, pero que su música era comercial, literalmente comercial. Entonces pelearnos con si esta película es comercial o no sería como ir en contra de lo mismo que él dijo en ciertos momentos, aunque los autores dicen que en el paso del tiempo en el que las entrevistas se recopilan, pues hay contradicciones en las respuestas de Mercury. Eso es usual, era una persona. Les dije que Rami Malek lo había conocido ya en una pequeña película que se llama Short Term 12. No tiene traducción, viene incluso de un corto previo donde él no estaba,
Él aparece incluso como un personaje muy secundario en un lugar muy raro, porque es como una suerte de casa para niños con problemas, pero no es una cárcel, no es una institución psiquiátrica, es una cosa muy extraña. Pero la cara es como inolvidable en la medida en que sus ojos son bien particulares, y eso hizo que cuando lo viera en pantalla supiera que ya lo conocía. Y muy rápidamente, y sobre todo cuando llega el Mercury que la mayoría de nosotros conocemos más, que es aquel de cabello corto, de bigote, pues la imagen se aproxima mucho a lo que podría ser. Y lo otro es que ustedes van a encontrar muchísimas hipótesis. Yo, como no soy fanático del grupo, conocía muchas de sus canciones, pues no sabía, por ejemplo, que se hicieron 3 voces mezclando una de un hombre que canta muy parecido a Marc Martel. Okay, Bohemian Rhapsody, take 1. Not really. Warts and all. Mezclándola de Mercury, de diferentes pistas, de momentos distintos, muy seguramente de muchas de las cintas que hoy se pueden manejar, que nunca aparecieron oficialmente, y la del propio Malek, se compuso una voz. Pero eso para mí es menor, en el sentido de que cuando uno está frente al personaje en pantalla, el lip sync, el movimiento de los labios y el montaje hace que uno se dé cuenta de que hay una buena relación en lo que está haciendo el actor y lo que debería emitir la voz. 2 nombres más, Anthony McCarten y Johnny Ottman, son los nombres de primero el guionista y después el montajista. Me encuentro algo que es especial, y es que ambos trabajaron con Bryan Singer desde los comienzos de Singer. O sea, para quienes identifican a Singer solamente por los X-Men y estas películas muy comerciales de gran presupuesto, recuerden una película que se llama The Usual Suspects, donde está Kevin Spacey, Los Sospechosos de Siempre, donde pues el guión era realmente muy especial. La actuación de Spacey hace que el espectador tenga al final un develamiento que lo deja literalmente boquiabierto, y esa relación hace que uno pueda entender por qué las decisiones que aparecen en la película, en esta nueva película Bohemian Rhapsody, son tan especiales. Primero, el guión, que tiene unos aspectos que son muy elaborados, un equilibrio muy alto entre la creación artística de Queen, la vida privada de Mercury presentada en bocetos muy rápidos, pero que dan una muy amplia claridad de cómo era, y un no psicologizar el personaje, en el sentido de no dar explicaciones de por qué él quiso llamarse Freddie Mercury, teniendo un origen que era más indio que británico. Entonces, en esa medida, ese guión permite que uno pueda ver un personaje efectivamente multidimensional, con una multidimensionalidad que va más lejos de lo que yo esperaba. Yo no esperaba realmente ver la creación artística. Y decirlo en este momento para no olvidarlo, en el momento en que se presenta la primera parte de la película, donde todavía no son famosos, están en el estudio, en aquella supuesta epifanía de encontrar la música que los va a caracterizar, aunque nuevamente en el libro Mercury dice que ellos no tienen un estilo, sino que querían cambiar permanentemente de acuerdo a muchas cosas. En ese primer momento algo me llama poderosamente la atención, y es que como los 4 músicos eran estudiantes universitarios, tenían una carrera académica específica y se formaron como banda, como en una situación alterna que les sonó la flauta y siguieron ahí. Lo que me atrajo es que en ese estudio veo que están haciendo el piano preparado. Para quienes no saben, el piano preparado no es una invención, no es una cosa que Queen o Freddie Mercury se hubiera sacado de la manga, sino que es una decisión de John Cage, un músico norteamericano que en las vanguardias de la década de los 50 puso elementos dentro de las cuerdas del piano para que las notas se modificaran. Eso visto en la película es bien particular, porque permite entender entonces si es del guión, hay una investigación profunda.
si efectivamente ocurrió con la banda, nos habla de que Mercury y sus amigos eran realmente unas personas que estaban al tanto de lo que sucedía en la vanguardia artística del siglo en el que les tocó vivir. Estamos hablando que ellos empiezan a finales de los 60. Hay otra cosa que quisiera resaltar, y es que en vez de atosigar al espectador con una gran cantidad de música permanente y mal hecha para la película, la decisión que toman en términos de montaje es usar algunos recursos. Uno de ellos, creo que está tomado de los propios videos oficiales de Queen, es, por ejemplo, muy al final de la película, hacer un gran angular donde van a acosar a Mercury con preguntas a los periodistas, le van a hurgar la vida privada, van a ser incluso muy agresivos, y ahí el manejo visual de Singer hace que uno pueda meterse en la cabeza del personaje y sentir ese asedio. Pero antes, en la mitad de la película, cuando empiezan a ser famosos y viajan por Estados Unidos, hay una tipografía, una postura que remite mucho a la imagen de John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche, y de esa figura que se congela salen 3 títulos en tipografías de colores distintos que se mueven en la pantalla, y con ello resumen una gran gira, y en vez de llenarnos de una cantidad de pequeños conciertos, lo que hacen es irnos llevando, para cerrar, ahí sí, con un gran concierto en Wembley, donde se toman el trabajo de construirnos unas 3 o 4 canciones, dejarlas sonar, pero siempre cinematográficamente, haciendo cambios de plano, muchos movimientos de cámara y alternando información de primeros planos del escenario con grandes planos del estadio, del público, destacar dentro del público algunos personajes o espectadores que no tienen relevancia porque no son nadie en particular, pero sí para aproximar al espectador a la emoción que el mismo Mercury decía que quería despertar en su auditorio. De manera que en lo personal siento que es una película valiosa, que está bien hecha, que Rami Malek merece el reconocimiento, que sus compañeros de actuación, que algunos tienen muy poco trabajo actuando, los que aparecen como la banda y Mary también, son personajes que vale la pena darle el crédito. Así que si no han visto la película y si tienen la oportunidad de verla en IMAX, pues sería una gran oportunidad. De nuevo, suscríbase a nuestro canal en YouTube, síganos en Facebook y déjenos sus comentarios.